Vamos ahora con información en vivo desde el Congreso de la República. Nuestra compañera Lisette Horna tiene detalles desde la Comisión de Cultura. Lisette, te escuchamos. Buenas tardes. La misma institución, una dirección desconcentrada de cultura. Gracias, Jennifer. Buenas tardes. En efecto, el ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo Batter, se presenta ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural para exponer las acciones centrales del Ministerio de Cultura respecto a competencias y atribuciones sobre el plan de trabajo de su sector. Vamos a escuchar brevemente lo que viene dando a conocer ante la presidenta de la Comisión de Cultura, Nelly Cuadros. En el Ministerio de Cultura y en el sector cultura es el tema de la infraestructura cultural. Tenemos un tremendo retraso. Tenemos museos que tienen 100 años con edificios que claramente no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Lo cual genera todo tipo de problemas de seguridad, de mantenimiento. Tenemos, como ustedes saben, el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú cerrado básicamente por defensa civil, puesto que el edificio se comenzó a caer solo, ¿no? Entonces, evidentemente, no podemos seguir en este caso y tenemos que hacer un cambio importante, ¿no? Los 4 problemas emblemáticos en los que el Ministerio ha decidido poner un poco la puntería son de público conocimiento: el Museo Nacional de Arqueología, el Museo de Pueblo Libre, que planteamos que cambie de giro y se convierta en el Gran Museo Nacional de Historia, ¿no? Para no ser un segundo museo de arqueología, pero un museo complementario; la nueva sede institucional del Archivo General de la Nación en Pueblo Libre, ¿no? Que además estaría muy cerca del Museo de Historia, el Museo de Pueblo Libre, y por lo tanto generaría un eje cultural ahí, sería muy importante, ¿no? El Centro de Visitantes de Machu Picchu, que es absolutamente esencial en la integración entre cultura y turismo, ¿no? Este recurso, el Centro de Visitantes de Machu Picchu, es absolutamente indispensable para poder mantener el flujo turístico. Sin él, el turismo en Machu Picchu tiene que bajar a 4.000 personas, ¿no? Cuando hoy día, en los momentos punta, está en 6.000 personas, y nuestra, interacción con UNESCO prácticamente nos obliga a generar este tipo de recursos. En la siguiente figura pueden ver, ya saliendo del ámbito de los proyectos, de los 4 proyectos más emblemáticos, la propuesta de inversión en infraestructura que el Ministerio ha planteado en todo el país. Consideramos que hay inversiones que se tienen que hacer, no en este momento, sino a lo largo de los próximos años, pero que tienen que estar focalizadas. En Tumbes, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hacer un museo de sitio en el sitio de Cabeza de Vaca. En Piura hay una intervención en Aipate, un sitio arqueológico muy importante relacionado con el Capañán. En Lambayeque, el Museo Bruning, que va a cumplir 100 años el próximo año, tiene que tener una renovación y una ampliación. En La Libertad, la Huaca Toledo, que ha sido intervenido por la Unidad Ejecutora Chanchan, ¿no es cierto?, está ya lista para abrir al público, está al lado de la carretera, a la espalda del actual Museo del Sitio. En Ancash, el Museo Ancash, el Museo, ¿no es cierto?, de Chavín de Huántar, tiene que ser elevado a la condición de museo nacional, con lo que eso implica, ¿no? Como saben, es un recurso sumamente importante y además va en paralelo con el desarrollo de este sitio, que es Patrimonio Cultural de la Nación. En Lima tenemos los proyectos que hemos descrito. En Ica necesitamos hacer una intervención en Nazca, ¿no es cierto? Tenemos ya una propuesta que está avanzando para hacer un centro de interpretación, multimedia, etcétera, ¿no? En el Valle de Ingenio. En Puno, por ejemplo, la pasarela Candelaria, que es una solicitud del gobierno regional de Puno, ¿no? Y además probablemente el Museo Nacional de Folclor, que debería ubicarse en Puno, un gran museo dedicado al folclor, pero que cumpla con la condición de museo nacional, es decir, esta visión panorámica, adicionalmente un énfasis en el tema folclórico que es tan importante en Puno. En Ayacucho tenemos una deuda pendiente hace muchos años, que es hacer una intervención de gran escala en el sitio de Huari, que es un sitio absolutamente singular, magnífico. Hoy día está siendo intervenido por un pequeño proyecto financiado en parte por el Estado y en parte por el gobierno regional y por la Universidad de Huamanga, a cargo de José Ochatoma, un gran arqueólogo de la zona, pero lo que ha estado encontrando nos dice que en realidad la perspectiva de desarrollo de ese centro como gran centro de atracción cultural y turística, ¿no?, tiene un potencial gigantesco y debe enfatizarse la intervención en ese sitio. El Museo del Sitio, que está asociado con el sitio, como ustedes probablemente conocen, es muy pequeño, ¿no es cierto?, y no tiene los estándares que hoy día perseguimos en museos de ese tipo. Recuérdense que ya se han logrado establecer un estándar para la construcción de esto que llamamos museos de sitio o centro de interpretación, que tiene una calidad completamente diferente. Los ejemplos: el Museo de Sitio de Pachacámac, el Museo de Sitio de Tucumán, el Museo de Sitio del Brujo, que es de gestión privada, el Museo de Sitio de Paracas, el Museo de Sitio de la Huaca del Sol y de la Luna, que está en Trujillo, que se intervino por la Universidad Nacional de Trujillo, nos marcan un horizonte completamente diferente. En ese estándar, ¿no es cierto?, nuestros centros de interpretaciones en sitios como Huari, por ejemplo, están claramente fuera de sitio, ¿no?
En el Cusco tenemos una inversión muy grande, tenemos el Centro de Visitantes de Machu Picchu, el Centro Aini, que es un centro cultural que está ubicado en el centro del Cusco, muy cerca de la Plaza de Armas, que debería de convertirse en el corazón cultural del Cusco, ¿no? Adicionalmente, hay un gran proyecto muy ambicioso de constituir en el Cusco el Museo Nacional del Tahuantinsuyo, ¿no? Que sería verdaderamente la obra, digamos, el objetivo más grande que podríamos encontrar. En Junín tenemos un centro de intervenciones de los vencedores de Junín, pero también el Museo Nacional Huanca podría ser un objetivo que se plantee y se ponga en la agenda cultural de la región. En Huánuco estamos invirtiendo en Cotox, en Loreto se está planteando un museo amazónico, ¿no? En un terreno que es del ejército, que se incendió hace unos años, ¿no? Y que puede ser una intervención muy grande, un sitio verdaderamente interesante en una zona de patrimonio histórico, que verdaderamente le cambie la cara y los servicios que ofrece la zona. Planes de trabajo y acciones. Vamos a ver, en el ámbito de las industrias culturales, nuestros dos ejes estratégicos son la participación cultural en las expresiones artísticas, la participación ciudadana en las expresiones artísticas culturales, ¿no? ¿Cómo hacer para que la gente pueda participar, ¿no?, más en las actividades artísticas que se ofrecen a través del Estado, a través de particulares? Y por otro lado, fortalecer el desarrollo de las artes e industrias culturales. Este campo, lo que ahora se llaman las industrias culturales, a veces industria naranja, es verdaderamente un ámbito en el que podríamos crecer muchísimo. Considérese que en los países más avanzados del mundo, las industrias culturales no son una especie de cereza, digamos, encima del pastel, son la base de la economía nacional. Países como Francia, España, Inglaterra, en sus industrias artísticas, la música, la moda, etcétera, han cambiado, han girado completamente la matriz económica de esas sociedades y por lo tanto la apuesta por la industria cultural no es simplemente una venia hacia la cultura, sino verdaderamente es una apuesta económica importante. En ese ámbito, acciones que se están llevando a cabo, la formación en artes e industrias culturales, tenemos 12.000 personas que atienden una serie de programas formativos, los elencos nacionales que ustedes conocen, la Orquesta Sinfónica, el Ballet, ¿no es cierto?, y el recientemente renombrado, ¿no?, Ballet Nacional Folclórico, y cuyo ámbito de actuación ahora es nacional, está en este momento de gira, que ha tenido un éxito espectacular, ¿no? Creemos que sería indispensable que ese ballet nacional, que antes se llamaba el Elenco Nacional del Folclor, pudiera multiplicarse. Bueno, escuchábamos al ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, dando cuenta de las acciones de su sector.